El aire apestaba a hierro y cera derretida. La cámara del duque había devenido en un santuario de podredumbre. Guillermo de Normandía, rey de Inglaterra, yacía sobre un lecho reforzado con tablones. La herida que el pomo de la silla le había abierto en Mantes era ahora un cráter ardiente bajo su vientre. Llevaba casi 6 semanas de agonía. Cada respiración le rasgaba los pulmones y sentía como si un fuego líquido le descendiera por la garganta. Guillermo ya no cabía en su propio cuerpo. Tras 60 años de vida, 40 de guerra y 20 de banquetes, su carne se había hinchado hasta convertirse en una parodia grotesca de sí misma. Era el conquistador devorado desde dentro por su propia vastedad. Los monjes murmuraban oraciones vacías de fe, temerosos de acercarse fuera. Los nobles y sirvientes se agolpaban en los corredores como cuervos calculando la hora de la carroña. No rezaban por su alma, sino por sus tierras. Guillermo lo sabía, siempre lo supo. Estaba rodeado de hienas con rostro de familia. Pero no le importaba su codicia, le importaba su ceguera. No entendían lo que costaba mantener el edificio en pie. La amargura le subió por la garganta. Cada oleada de dolor lo arrastraba más hondo, hacia un lugar donde no existían ejércitos ni coronas. Allí era solo un hombre que había intentado imponer la arquitectura de Dios sobre el barro de los hombres y que se había manchado las manos para siempre en el proceso. Su mano derecha buscó instintiva. Su costado izquierdo, los dedos presionaron débilmente allí, justo debajo de las costillas, donde no había herida visible, pero donde siempre le dolió, donde siempre hubo una grieta que ningún médico pudo curar. El gesto era tan antiguo que antecedía su memoria, tan constante que se confundía con su pulso, tan inútil que resumía todas sus victorias. La puerta se abrió con pasos lentos y cansados. Lanfranc entró en la cámara. Estaba viejo, casi tanto como él, pero sus ojos seguían intactos, claros, implacables, llenos de una compasión que no pedía permiso. Mi señor. Guillermo abrió los párpados con esfuerzo. Vos también habéis venido a contar las monedas que dejo. Lanfranc sonrió con tristeza acercándose al lecho. He venido a escuchar vuestra confesión. Debí hacerlo hace años. No hay nada que confesar que no sepáis ya. Conocéis mis leyes, conocéis mis muros. Conozco vuestras obras, Guillermo, pero no conozco vuestro corazón. Decidlo en voz alta, para que vuestra propia alma lo oiga antes de partir. Se hizo el silencio, un silencio que pesaba más que la armadura que alguna vez vistió. Guillermo cerró los ojos. La imagen de Inglaterra, verde y rebelde, se formó tras sus párpados. Hice lo que era necesario. Lanfranc, su voz era un rasguño de piedra. Dios detesta el caos, y yo fui su instrumento para ordenarlo. Lanfranc esperó, sabía que había más. El norte. Guillermo tomó aire. Sonó como un fuelle roto. Yorkshire. Dicen que fui cruel, es en que fue ira. No entienden nada. Era una gangrena. Lanfranc, los daneses, los paganos, la anarquía, eran una infección que iba a pudrir la isla entera. Apretó el puño sobre las sábanas. Tuve que ser el cirujano. Tuve que quemar la carne para salvar el cuerpo. Destruí las aldeas para que el rey no pudiera sobrevivir. Lo hice por la cruz. Lo hice por el orden. Las lágrimas acudieron sin licencia, calientes y saladas. Pero, Dios mío, la sangre nunca se lava. Creí que si mi causa era justa, el pecado no se adheriría. Me equivoqué. ¿De qué os arrepentís entonces?, preguntó Lanfranc suavemente. De la conquista, ¿no?
Guillermo abrió los ojos febriles. Me arrepiento de que, para ser el guardián del reino, tuve que matar al hombre, aplasté a quien se interpuso, fuera enemigo o hijo. Y cuando quise recuperar al padre que había en mí, ya era demasiado tarde. El rey se lo había comido. La palabra hijo salió como una astilla. Y Matilde lo vio. Ella sabía que mi espada ya no distinguía entre justicia y carnicería. Y la dejé morir sola porque no pude mirarla a los ojos y admitir que tenía razón, que me había convertido en un monstruo necesario. No terminó la frase, pero su mano, aún presionada contra el costado, se cerró en un puño. Las uñas se clavaron en la piel hinchada. No sentía nada excepto el vacío donde debería haber un corazón latiente. Lloró entonces. Fue un sollozo ronco, agónico. No era el llanto de un rey. Era el de un hombre que se mira al espejo por primera vez en décadas y descubre que su misión divina le ha costado su propia alma. Lanfranc posó su mano sobre la frente afiebrada del monarca. Escuchadme bien, Guillermo. Usó el nombre desnudo sin títulos. Guillermo, Dios no juzga la necesidad del cirujano, juzga si la mano tembló de placer o de dolor. Y vos habéis aprendido la diferencia. Guillermo abrió los ojos rojos y suplicantes. ¿Cómo lo sabéis? Porque estáis llorando y los tiranos no lloran. Solo los hombres que cargan con el peso del mundo lo hacen. Hubo una pausa, el mundo entero pareció contenerse en ese instante. ¿Me perdonáis?, susurró el rey. Lanfranc sonrió con una tristeza infinita. No soy yo quien debe perdonaros, pero él conoce vuestra carga. Trazó la señal de la cruz sobre la frente del rey. Ego te absolvo a peccatis tuis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Guillermo exhaló. No sabía que estaba conteniendo el aliento. No sabía que llevaba 40 años conteniendo la respiración para mantener el muro en pie. Y entonces ocurrió algo. Se rompió dentro de él, no con dolor, sino con alivio. La máscara de hierro forjada durante décadas se resquebrajó. Los músculos de su mandíbula, perpetuamente tensos por el deber, se dieron por primera vez un peso invisible, más denso que cualquier cota de malla, más antiguo que cualquier batalla, cayó de sus hombros. Su mano, al fin, se desprendió del costado dolorido y descansó abierta sobre el pecho. Los dedos ya no aferraban el reino, ya no necesitaban sostener el techo del mundo. Gracias, maestro. Era la primera vez que llamaba así a Lanfranc. El prior asintió levemente. Descansad, Guillermo, vuestra guardia ha terminado. Salió de la cámara. Guillermo cerró los ojos. El silencio regresó, pero esta vez era distinto. No era el silencio del miedo, sino el de la apertura. La fiebre alcanzó su cenit. El mundo se volvió borroso, líquido. La realidad misma se deshizo en agua. Y en ese umbral entre la vida y la muerte, el dolor se desvaneció, volviéndose distante como un eco al otro lado de un mar vasto. El peso del cuerpo desapareció. La carne ya no era su prisión. La memoria de la sangre, el umbral tiempo inmemorial. más allá del espacio. No, Guillermo no veía, era arrastrado. El lecho se desintegró bajo él. Cayó a través de capas de tiempo, de memoria, de algo que no era recuerdo, sino una verdad más antigua y vasta. Fragmentos de luz se abrieron paso, destellos, imágenes rotas que no pertenecían a su vida actual, pero que reconocía con una familiaridad aterradora. Vio un gran arco en manos que no eran las suyas. Sintió el peso de una madera exótica que nunca sostuvo. Dedos morenos que conocían cada fibra de la cuerda, cada imperfección de la empuñadura. ¿De quién son estas manos? Vio un campo de batalla bajo un sol implacable que nunca lució en Normandía. El calor lo golpeó como una ola de fuego seco. Percibió el olor a elefantes, a sudor, a especias de tierras lejanas. Estandartes ondeaban en un viento que olía a polvo, a muerte, a algo sagrado y terrible a la vez. Y allí, entre
entre las filas enemigas, rostros que amaba, maestros, primos, amigos, rostros a los que debía atravesar con una flecha ese mismo día para restaurar el Dharma, el orden cósmico. El pánico lo asfixió. Era el mismo pánico que sintió cuando tuvo que firmar la orden para el norte, cuando supo que debía sacrificar la compasión para salvar el reino. El mismo dilema eterno, el deber divino contra el corazón humano. El arco tembló, cayó de sus manos. No puedo matar lo que amo para salvar la ley. Las palabras brotaron de una garganta ajena, en una lengua sánscrita que nunca aprendió, pero que comprendía hasta la médula. Una figura apareció junto a él sobre el carro de guerra. Tenía la piel azulada como el cielo de tormenta, ojos que contenían siglos, una sonrisa que sabía que el universo es un juego de destrucción y creación. ¿Por qué tiemblas?, preguntó la figura. Porque si actúo, destruyo. Si no actúo, permito el caos. La figura señaló el arco, el campo de Kuruksetra, el cielo infinito. El caos ya está aquí. Tu deber es limpiar el camino. No eres tú quien mata, es la ley a través de ti. Solo queda. La palabra se disolvió. Guillermo la buscó desesperadamente. Era importante. Era la clave para no sangrar por dentro, pero se escurrió como arena entre los dedos. Actúa, pero suelta. ¿Soltar qué? ¿El resultado? La culpa. Otra vez la palabra perdida, el concepto se esfumaba justo cuando estaba a punto de cristalizar. El arquero recogió el arco, sus manos ya no temblaban, pero su corazón estaba pesado. Y en ese gesto Guillermo sintió algo que experimentó toda su vida. La terrible soledad del que debe hacer lo necesario. Una acción sin hambre, pero también sin alegría, un deber cumplido con el alma rota. Y entonces todo se deshizo como humo al viento. Siguieron otros fragmentos más confusos, más veloces. Una capilla bañada de luz dorada filtrada por vitrales imposibles. Alguien rezaba con las manos ensangrentadas, intentando lavar con oraciones lo que la espada había manchado. Un patio de entrenamiento, el golpe rítmico de madera contra madera. Alguien buscaba la perfección con la misma ferocidad desesperada con que Guillermo buscó el orden. ¿Quién eres? La figura se volvió, sus ojos eran los de Guillermo, pero también los de un extraño, y antes de que pudiera entender, la visión colapsó. El último aliento. Roen. El mismo día, el instante fenardo, Guillermo regresó al lecho con un grito ahogado, violentamente arrastrado de vuelta a la carne moribunda. El hedor a podredumbre lo golpeó como un puño físico, el dolor en el vientre regresó feroz. La cámara de muerte se cerró sobre él con sus paredes de piedra húmeda y su aire viciado. Pero algo había cambiado, las visiones se desvanecieron como tinta bajo la lluvia, dejando apenas un eco, la certeza de que su carga no había sido un error, sino una prueba. ¿Qué había visto? ¿Qué significaba? Que el deber es una espada de doble filo, que quien sostiene el orden se corta las manos. Su mano buscó el costado izquierdo una última vez, pero esta vez no presionó, descansó ahí, suave, despidiéndose de un dolor fantasma que lo acompañó toda la vida. El precio de ser el muro contra la oscuridad. Un monje se acercó, temeroso. «Majestad, ¿vuestras últimas palabras?» Guillermo abrió los ojos, ya no eran los ojos de un conquistador hambriento, eran los ojos de un guardián exhausto que finalmente podía bajar la guardia. Con voz ronca, cada sílaba arrancada del pecho como una confesión final, susurró: «Construí un reino de piedra y ley, pero olvidé ponerle alma». Se hizo el silencio, un silencio absoluto que llenó la cámara como agua helada. Los nobles intercambiaron miradas confusas buscando significado prosaico en palabras espirituales. Pero Guillermo sonrió, fue una sonrisa extraña, casi serena. El cuerpo se estremeció una última vez. Los ojos se abrieron brillantes y miraron hacia un horizonte que nadie más podía ver. Y entonces
nada. Los nobles se abalanzaron sobre sus posesiones. Apenas expiró el cuerpo del hombre más poderoso de Europa. Cayó al suelo con un golpe sordo, despojado de todo, casi desnudo. La oscuridad lo tragó, la conciencia de Guillermo esperó el silencio. Esperó el final del deber, esperó la paz que Lanfranc le había prometido. Pero el silencio no llegó. Sin cuerpo, sin corona, sin Inglaterra, el dolor en el costado seguía allí. Era imposible, pero era real, la carne se había podrido. Mas la herida permanecía, no era un dolor físico. Era gravedad pura, un peso insoportable hecho de 100.000 nombres, de la severidad con la que había juzgado al mundo. Guillermo intentó ascender, buscar la luz, soltar, pero no podía. El rigor pesaba demasiado, la creencia de que solo él podía sostener el mundo se había convertido en un ancla en la muerte. Comprendió entonces, con un terror absoluto, que la muerte no borraba las cuentas. Haber sido el cirujano de Dios no le eximía del dolor de los pacientes. No he terminado, pensó la conciencia que había sido rey. Dios mío, creí que servía tu voluntad. Pero olvidé que tú vivías en los que maté. El peso tiró de él hacia abajo, hacia la gravedad de la sangre, hacia la necesidad desesperada de volver a tener manos para intentar sanar lo que había amputado. No hubo elección. No hubo juicio externo, solo la caída inevitable de una piedra lanzada al abismo, buscando fondo para volver a empezar y aprender que el amor sostiene más que el miedo. El hierro en la mañana, Inglaterra tiembla herida, Guillermo toma la espada. Corona forjada en sangre, juramento sobre fuego y piedra. El reino nace entre gritos y algo en su pecho no despierta. 3 coronas, un alma, 3 destinos, una llama. 3 reyes caminando por la misma herida abierta. Porque el poder nos sana y la victoria nos salva. Solo aquello que se entrega vuelve entero a quien lo carga. Hierro carga, hierro carga, hierro carga. Siglos giran como rueda, pero el alma nunca olvida. Otro rey levanta un cetro y su nombre cambia. La herida no, batallas que nunca luchó. La herida no, le queman como si fueran suyas. Rostros que jamás vio, le duelen como si fueran familia. 3 coronas, un alma, 3 destinos, una llama. 3 vidas separadas que caminan la misma carta. El dominio sin medida,
como destino. Porque Almidra no es un reino, ni una frontera, ni un mapa. Es la puerta más antigua que un alma cruza cuando cambia. Es el sitio del acuerdo, el tratado que no se firma con tinta, sino con todo aquello que un corazón decide entregar. Tres reyes, un alma.